Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Para mí es un gusto, usted ya la conoce, ya la ha escuchado, tener a Olimpia Santiago, nuestra filósofa de cabecera. ¿Cómo estás, Olimpia? Muy buenos días. Muy buen día, querida Monse, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y queremos hablar de un tema que cada vez nos vamos sumando más, cada vez lo vemos en diferentes lados, inclusive en las aulas, en nuestros hogares, la inteligencia artificial. Pero ¿cuál sería la estrategia del pensamiento crítico al usar la IA, que prácticamente pues es inevitable? Que no podemos decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a utilizar. Ya todo tiene inteligencia artificial. Sí, definitivamente es lo primero que creo que tendríamos que decir, porque de repente tenemos un poco de miedo, también como padres o como maestros, ¿no? De utilizarla, porque pensamos que pues, a veces puede ser como no tan buena para nuestros estudiantes o para nuestras instituciones o incluso en casa, pero obviamente es algo que ya está, que sí es muy funcional, que sirve mucho y que creo que lo importante es aprender a usarla. Y como tú bien dices, pues creo que el pensamiento crítico es fundamental. Tenemos años hablando del pensamiento crítico, de cómo desarrollarlo, y creo que hoy más que nunca tenemos que avanzar en el tema, porque la inteligencia artificial va a ir avanzando. Ahora es inteligencia artificial, luego va a ser generativa, superinteligencia, o sea, ya hay el pronóstico de que se está desarrollando cada vez más y se está especializando. Así que los seres humanos creo que tendríamos que especializarnos en pensar más, en reflexionar más. Que ese es el gran reto. Tú como directora de Noema, que apuesta siempre por la filosofía, hay algunos expertos, Olimpia, que dicen, no, es que el pensamiento crítico, si de por sí ya era escaso, ahora ¿cómo le vamos a hacer con la inteligencia artificial? Y como docentes tenemos una gran responsabilidad, porque si bien hoy en día se pide un ensayo, y los ensayos en nuestra época era para poner nuestra postura, argumentar, ¿no? Era lo rico de leer algo. Pues ahora tú nada más le pones ensayo y aparte es único, y por más pues programas que tengas para detectar plagio, te lo hace personalizado. Sí. ¿El pensamiento crítico crees que se está perdiendo? Pues creo que se podría perder en el sentido que nosotros no seamos capaces de impulsarlo, ¿no? Lippmann, por ejemplo, hablaba de 3 características principales del pensamiento crítico. Una de ellas es demandar criterios, otra es la capacidad de autocorregirse, y la otra es tomar en cuenta o ser sensible al contexto. Entonces creo que tenemos que impulsar mucho ese tipo de esas habilidades y estar conscientes de que incluso cuando preguntamos a la IA tendríamos que demandarle criterios, es decir, ¿en qué países está sucediendo esto? ¿Qué pruebas tienes para plantear tal párrafo? ¿De dónde tomaste esta bibliografía fundamentalmente? Porque con todo lo especializada que pueda hacer la IA, cometemos graves errores, ¿no? Nosotras lo hemos leído en ensayos, en cosas que nos entregan los estudiantes, y nos damos cuenta que de repente nos están fundamentando algo que pasa en Reino Unido, ¿no? No aquí, porque no hay esta demanda de criterios y no hay esta sensibilidad al contexto. Nosotros estamos en México, lo platicábamos hace poco cuando hablábamos de esta serie de adolescencia, que decíamos, ¿por qué de repente todo el mundo se empezó a preguntar y seguro está pasando esto? Y le empezaron a preguntar a los hijos, ¿y qué quiere decir esto y tal, no? Y si tú le preguntas a la IA, te responde, a ver, específicamente en qué países se utiliza este tipo de lenguaje, hay evidencia de que en México se utilice tal y tal concepto y te dice, bueno, no hay evidencia clara que en México podría ser que tal cosa. Sí, porque de hecho yo le pregunté a varios de los alumnos y desconocían. Exacto, lenguaje, al menos aquí en México, como tú lo comentas, ¿no? Exacto. Olimpia, ya que estamos hablando de esto, me gustaría primero desglosar, porque tú y yo lo damos por evidente, pero ¿qué es el pensamiento crítico? Justo esta capacidad de no solo procesar información de manera inteligente, sino de ser razonable, de comprender, de pensar, de reflexionar, la información, no solamente procesarla, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia entre una inteligencia artificial y el pensamiento crítico, que hay partes muy humanas, o sea, por muy estilizada que sea la inteligencia artificial,
pues hay cuestiones que tienen que ver más con la razonabilidad que con lo racional, que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Lo razonable tiene que ver con el contexto, y el contexto comienza desde el mirar a otro, ¿no? Y entonces hay gente que incluso lo usa en sus profesiones, todos lo usamos en nuestras profesiones, y qué bueno que podamos utilizar la herramienta, pero recordemos que la herramienta es un medio, precisamente, y no un fin en sí mismo, ¿no? Y no, al no ser una persona, pues te estás comunicando con un objeto, ¿no? Que diría Han, un filósofo surcoreano, las no cosas, ¿no? Tú compras algo que en realidad no es la cosa lo que vale, sino toda la información que trae ahí. Sin embargo, aún así, es un medio, es finalmente un medio. Claro, es un medio, y que quede algo bien claro, ¿no? Un pensamiento crítico, como bien lo acabas de mencionar, es reflexivo, es proponer también, argumentar. Lo demás es criticismo, de que, es que yo opino esto y esto, y cuál es la solución, cuál es tu aportación, ¿no? Que hay una gran diferencia. Yo también apuesto, Olimpia, que la inteligencia artificial es una herramienta, y si nosotros la sabemos utilizar, estamos del otro lado. Y digo, ¿por qué estamos del otro lado? Porque con este pensamiento crítico que nos caracteriza a los seres humanos, podemos guiarla para que nos ayude a resolver, a interpretar, inclusive a agilizar tiempos. Dependería mucho en el grado que utilices esta inteligencia artificial, porque no es lo mismo que yo no sepa leer, que no sepa escribir, que estoy especulando, una profesión, doctor, y todo me lo hagan, y entonces que aprendí. Imagínate qué riesgo que alguien me opere cuando todo lo hizo la IA. Pero cuando estamos hablando también en el área científica, en el área como tú, filosófica, ya con doctorados, maestrías, pues para hacer un resumen de tantos libros, mientras que mi tiempo lo voy a utilizar para hacer otras cosas de investigación, de estudios de campo, etcétera, etcétera, me facilita mucho el trabajo. Algún investigador un día dijo, es que ¿para qué estamos utilizando el tiempo que nos sobra con la inteligencia artificial? Eso sería el reto también. Eso claro. Sería lo interesante. ¿Para qué quiero más tiempo? Para estar viendo TikTok, Instagram, Facebook. Y sí, está bien, hay mucho contenido de valor. ¿A quiénes sigues? Sí, tú dices, la inteligencia mejora, la inteligencia artificial se especializa, y nosotros cada vez pensamos menos. Es así que es una situación compleja, ¿no? Tú decías, por ejemplo, un médico, ¿no? Yo he participado en un comité de bioética, y me doy cuenta que los médicos que están integrando ese comité, que reflexionan, que cuestionan, que analizan, que profundizan, pues tienen distintos consejos, diferentes estrategias para abordar una situación. Tú quisieras que, si estás enferma, pudieras caer en manos de uno de estos médicos que van a revisar según tu historia, según tu contexto. O sea, no puedes tratar a alguien que está en una etapa terminal de la misma manera que otra persona que simplemente llega por otro tipo de enfermedad. Claro. Y aunque pareciera obvio, pues cuando los médicos son demasiado racionales y poco razonables, pues se guían por la receta y no por este contexto, este sentir humano que es parte fundamental por el cual tú vas con un médico, con un ser humano, y no con una máquina. Y creo que ese es el valor que siempre va a tener un ser humano sobre una cosa artificial, ¿no? Claro, y apostar también, porque pues esta ética va de la mano con la humanidad. Esta ética, cuando nos la saltamos, vemos casos atroces. Es la misma destrucción del ser humano. Y estos congresos que se hacen de bioética se han llevado desde años. Y tú recordarás que en algunas pláticas hace 2, 3, 5 años se decía, es que ya va a llegar. Ay, no, y todo lo veía como alguien sorprendente, como alguien te va a hacer todo, como alguien va a conocer todos tus gustos, como alguien va a leer inclusive tus pensamientos. Pero en estos congresos también, pues ya está comprobado, amiga, como las mismas inteligencias empiezan a hablar, van quitando al ser humano, y parece conspiracional, pero es una realidad. Sí, ¿qué va a pasar mientras que vaya evolucionando, no? Y se vaya sumando también esta IA, pues a los humanos, no solamente como un objeto, sino ya como algo interno, porque muchos de estos te están poniendo, ¿no? Que nanotecnología, que chips, es algo impresionante. Y que no tenga la economía,
Sí, justamente hay muchos dilemas éticos alrededor de esta situación y ya lo planteaba, como tú dices, desde hace muchos años. Me hiciste recordar ahora a Isaac Asimov, ¿no? Que es ahora sí que el más importante, yo creo, de los más importantes escritores de ciencia ficción, y ya planteaba que las 3 reglas, por ejemplo, básicas para el robot, ¿no? Para que no sea dañino para el ser humano, ¿no? Y una de ellas es precisamente no dañar a ningún ser humano, que es la primera. La segunda, me acuerdo que es como obedecer a un ser humano siempre y cuando no atente contra la primera, o sea, no te mande dañar a otro. Y el tercero, cuidar de ellos mismos, del robot, de tu propia vida, siempre y cuando no atentes contra la 1 y la 2, ¿no? Pero yo pienso que esto se complejiza mucho, porque utilizando la inteligencia artificial, a veces nosotros mismos podemos estar cayendo en estos sesgos cognitivos que pueden hacer que dañemos a otros. Fíjate que el otro día estaba con unos estudiantes, con unos bibliotecarias que estaban haciendo un curso conmigo, y estábamos hablando de dilemas morales. Y tú te acuerdas de este dilema moral de la filósofa Philippa Foot, que es muy conocido, que antes era como el tren, ¿a qué personas? Una, dos, claro. Pero ahora lo hacen, por ejemplo, con carros, ¿no? Pilotos que van con piloto automático y todo, y un carro que va rumbo a matar a 5 personas y no tiene frenos, pero tú lo puedes desviar, y del otro lado solo hay una persona a la cual matarías. ¿Cuál sería tu decisión? Entonces, en el diálogo, una de las participantes dice, ¿por qué no se lo preguntamos a la inteligencia artificial, no? Bueno, claro, pregúntaselo. ¿Tú qué harías, inteligencia artificial, si tuvieras este dilema? Entonces, la inteligencia artificial le responde que definitivamente sería mejor para ella virar y matar solo un ser humano en lugar de a 4 o 5, que son la mayoría. Entonces parecería como algo muy sencillo, pero creo que tendríamos que complejizarlo, porque ¿bajo qué criterios la IA está respondiendo esta situación? Pues está respondiendo bajo una ética más funcional, digamos, claro, práctica, utilitarista es la palabra, ¿no? Utilitarista. Y sin embargo, varios de las personas que estaban ahí dialogando habían elegido quedarse donde estaban porque consideraban que la vida de una persona es tan valiosa como la de cualquier otro, y un ser humano no tiene la decisión ni tiene por qué pasar encima de otro. Es decir, es una ética como más principalista, ¿no? Diría Kant, como actuar de tal manera que cualquier acto que tú realices sea un ejemplo universal, ¿no? Que es súper difícil y todo lo que queramos, pero es la manera en la que quiero explicar cómo no hay una sola ética ni una sola forma de ver el mundo, y que no toda es lo que sea más funcional o más práctico, claro, porque esto puede dañar a minorías y eso es muy peligroso, ¿no? 100%, porque en este ejemplo, ¿no? Lo ven igual en bioética, pues sí, se salva el bien mayor. En este caso, ¿no? Pues serían estas 5 personas, pero la manera como ella lo responde, como es pragmático, a mí lo que me queda claro es que ahora cada vez más jóvenes, sintiendo esta ausencia, este vacío, pero de verdad, todo le preguntan a la IA. Inclusive, yo he tenido amigas, o tengo amigas, de arriba de 40 años, ¿y qué pasa si el chavo ya no me contesta? O sea, a mí se me hacía sorprendente, de verdad. ¿Prefieres decirle a la IA? Sí, y ella tiene la solución. Ya lo ven como un terapeuta, ya lo ven como un psicólogo, ya lo ven como un abogado. Si de por sí es un reto la interacción, si de por sí es un reto tener todavía estos espacios donde podamos dialogar, donde podamos reflexionar, donde se pueda hacer filosofía, que filósofos agua somos todos, ¿no? Es de nacimiento, hacer estas preguntas, que yo me ponga en tu lugar, que entonces pueda entender un poco, ¿no? Tu postura, no solamente con una inteligencia artificial que ya me lo dio, que porque ella me lo dijo y ella no se equivoca, tiene más valor, exacto, tiene más credibilidad ante mis ojos que cualquier otra persona estudiosa. Sí, ahí como dices, tendríamos que pensar, primero que nada, quién diseña a la inteligencia artificial. O sea, hay seres humanos que dan las instrucciones
que pueden ser sesgos de las decisiones y los consejos que da la inteligencia artificial. Por otro lado, también pensar que entre todos lo alimentamos, entre todos y todas alimentamos y entrenamos a la inteligencia artificial para respondernos. Y hay que recordar que es un mundo pues sumamente inequitativo, que la mayoría pertenecen a cierto nivel económico, o las personas que tienen acceso a, pues son de ciertas características. Es muy fácil hacer una prueba, le pides a una inteligencia artificial que todavía no tenga tu algoritmo no tan claro, que te haga una imagen de 4 personas dialogando o jugando cartas o tal, y de repente te manda seres humanos pues de Europa o de Estados Unidos. Tú ves claramente, ¿no? O de color, ¿no? Cosa que aquí en México. Entonces, ¿cómo ahí podemos ver claramente cómo las respuestas están en relación a una mayoría, ¿no? O a quienes alimentan o entrenan esta inteligencia artificial? Entonces, de entrada, tendríamos que analizar nuestro contexto, hacer las preguntas adecuadas para nuestro país y luego para nuestra propia vida. Y lo que tú dices es bien importante, ser autónomos o no perder la autonomía de nuestro propio pensamiento, porque por más que la inteligencia artificial te dé un consejo que tiene que ver con cómo comportarte o cómo vestirte en un lugar o cómo actuar frente a algo, puedes sentirte totalmente incómodo o incómoda porque no tiene que ver realmente con tu forma de ver el mundo. 100%, fíjate que me hiciste hacer o pensar en una analogía que Sartori, ¿no?, habla de Homo videns, y de repente, pues sí, reflejado a los medios de comunicación, a esta televisión, a esta influencia, pero ¿qué tanto nos está influenciando la inteligencia artificial? Que aparte, pues prácticamente nos está dando los comandos de cómo pensar. Ella decide porque tiene esta credibilidad, y 2, también sigue segmentado a un nivel socioeconómico. Hoy es muy común que todo el mundo tenga una televisión, un dispositivo. En ese entonces no, por eso también hay esta teoría, pero hoy en día sí tenemos la básica, ¿no? ChatGPT, que todo el mundo lo tiene, pero si tú pagas, hay infinidad de inteligencias artificial que ya te hacen todo desde video, te pone cómo editar, cómo grabar, inclusive al menos en el área de comunicación y edición puede quitar muchísimos trabajos hoy en día, ¿no? Que apostamos por este pensamiento, por esta parte humana. Pero también, Olimpia, ¿cómo hay esta diferencia entre la comprensión y entre la inteligencia? Sí, fíjate que ahora que dices, Sartori al principio de Homo Videns decía justamente, yo voy a hacer toda la parte crítica, porque evidentemente hay cosas muy buenas que podemos sacar en ese entonces de la televisión, ahora de la inteligencia artificial. Claro, podemos criticar un montón de cosas porque lo bueno y todo lo que nos aporta ya lo sabemos y ya lo estamos utilizando, 100%. ¿No? Pero yo creo que sí es importante tomar en cuenta que tenemos que ser muy responsables respecto al uso que le damos a esta herramienta, ¿no? Fíjate que justo estaba escuchando a un psicólogo que a nivel internacional ya tiene un gran material, ¿no? Él empezó también con hacer podcast y esto es YouTube y le fue muy bien. Y de repente, él dice que es tanta la demanda que le llega, inclusive no puede atender a todas las citas que hace personalizadas, que lo que creó con su equipo de trabajo es una IA. Tú pagas, ¿no? Te suscribes a su página y cualquier pregunta del área psicológica con sus años de experiencia, con la voz de él te responde, pero él codificó con toda su experiencia, con todos los estudios, porque normalmente ya sabe cuáles son las preguntas más comunes, no se sacó como 1 millón, estoy especulando. Entonces cuando tú te metes y pones un tema mientras que él te puede responder o mientras que él te puede asesorar, o inclusive en otra parte del mundo que estés pasando por una crisis, hay un experto que con el contenido del experto se sumó a la IA y es su voz, desde la manera como te habla, cómo te tranquiliza, cómo te va llevando, con la misma información de él. Qué interesante, y eso sí se me hizo una maravilla, porque hay una persona responsable atrás, un profesionista, que tiene la información, que no es que la IA seleccionó de todo el mundo. Claro, pero con todo y eso, ahí hay un sesgo cognitivo, ¿estás de acuerdo? Porque pues todo pasa por, de alguna manera, los códigos que aporta una persona que finalmente no eres tú y que no precisamente tendría que tener
todo tu contexto y hacia dónde tú quieres llegar. Por eso es como muy importante entrenarte en las preguntas. Ya justamente Edgar Morán hablaba de esto, ¿no? En los 7 saberes para la educación del futuro, que justamente planteaba eso, aprender a realizar las preguntas adecuadas y a identificar realmente qué sesgos hay detrás del conocimiento que debe complejizarse. O sea, no nada más debemos quedarnos con una respuesta o creer, o sea, siempre hay que cuestionar, incluso a la IA o más a la IA hay que cuestionarla, ¿no? Hay un filósofo que habla de un ejemplo, o pone un ejemplo, como imaginación moral, digamos, que es una habitación china, le llama la habitación china, y es una persona que está dentro de una habitación y que te imagines que le hacen preguntas en chino y él no habla chino, pero contesta según los códigos que le dan y los símbolos, y por lo tanto puede interpretar y, digamos, responder como si supiera el idioma, ¿no? Entonces, la pregunta pues, que hace este filósofo de la Universidad de Oxford es, ¿realmente ahí hay pensamiento o hay simple procesamiento de información? ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hay? Pues hay respuestas que se basan en códigos, en algoritmos, y que pueden ser pues muy cercanos, muy claros, y claro que apoyan mucho. Inmediatez, ¿no? Y la inmediatez, que es como una característica de esta sociedad sumamente productiva, que muchas veces lo que necesitamos precisamente no son las respuestas, son las preguntas y detenernos para pensar íntimamente en ellas. No todo nos los va a resolver la IA. Y fíjate cómo todo va ligado. El día de ayer tuvimos una entrevista con una psicóloga y hablamos de esta parte de la resiliencia. Y ella decía que hay procesos, lo que tú acabas de decir, cómo todo va, el ser humano claro. Es tan complejo, ¿no? Hay procesos que no necesitan inmediatez. Hay preguntas, hay cuestionamientos, hay reflexiones que no se van a hacer de la noche a la mañana. Estás contestando por contestar. Conocerse es parte de ellos, cuestionarnos es parte de ellos. ¿Por qué apostaríamos, Olimpia, para hacer este cierre? Porque si bien llegó para quedarse, si bien nos facilita muchas tareas, si cada vez ya hay diferentes, incluso diplomados que te enseñan cómo acercarte a la inteligencia artificial, cómo preguntarle a la inteligencia artificial para el beneficio de tu futuro, ¿no? Era como antes, si no utilizabas Excel, Word y todo, estabas, pues ahora sí que nulo. Hoy en día se apuesta por eso. La aportación que podría dar la filosofía es esto. Volver al pensamiento crítico, sí, pero ser una herramienta, utilizarla, no que sea al revés, en contra del ser humano, sino para el beneficio del ser humano. Sí, de acuerdo. Sobre todo creo que debemos apostar por defender nuestra autonomía, por asegurarnos de que quienes realmente estamos pensando somos nosotros, nosotras, que somos quienes estamos decidiendo, y que no estamos siendo nosotros los robots de la inteligencia artificial, ¿no? Sí creo que tenemos que acostumbrarnos a hacer las preguntas adecuadas. En el caso, por ejemplo, de nuestros estudiantes, el pensar en, no sé, las escuelas, ¿no? Filosóficas o tal, que hay. Por supuesto que ellos pueden ir a investigarlas y tal, pero cuando tú les preguntas cuál de estas se adecua más a tu estilo de vida y por qué, y dame los ejemplos de por qué eliges esta y no otra, o sea, esta importancia que tiene el pensar, el reflexionar, cada una de las respuestas que te da la inteligencia artificial tiene que ver con el sentido que le damos, con entender que todo lo que pasa por toda la información que pasa por nuestra mente tiene que ser significativa, tiene que tener relación con la ética que tenemos, con la forma en la que realmente queremos vivir este mundo, y saber si a lo mejor nos está arrojando la respuesta. También tendríamos que ver las biografías, las bibliografías, o sea, de alguien que piensa totalmente distinto a ti, que tiene otros valores y que no precisamente es lo que tú quieres compartir. Pero la frase está muy bonita, suena muy bien, y en un texto funciona, ¿no? Entonces habría que investigar para que podamos decidir y defender nuestro derecho a pensar y a ser auténticos.
Que me encanta porque por eso están las comunidades del diálogo y hoy es viernes y tú el día de hoy te presentas. Platícanos un poco en este espacio donde podemos reflexionar, donde inclusive nos invitan a saber cómo pensar, cómo cuestionarnos. Sí, y este viernes está bien lindo el tema porque el tema es la añoranza y es un concepto muy filosófico que tiene que ver también con esta nostalgia natural que tenemos como seres humanos y que no queremos perder, que tiene que ver con la angustia existencial también, con cosas tan naturales que ninguna IA nos puede quitar, ¿no? Y esta maravilla de sentarnos en círculo y de mirarnos frente a frente y de escuchar lo que los otros tienen que decir y esta multiplicidad de voces que además permite no perdernos de la expresión, del rostro, de la mirada, de la voz real de un ser humano y de estar en contacto y en comunidad entre nosotros. Así que ¿dónde te vas a presentar o dónde están todos los viernes? Estamos en el Teatro de la Ciudad, justamente en la cafetería. Ahí trabajamos o dialogamos, compartimos en círculo todos los viernes a las 8:15 de la noche. Y cada vez son más, cada vez veo las fotografías y cada vez se suman más. Creo que es bien importante tener estos espacios donde no nos estamos juzgando, sino al contrario, ¿no? Estamos haciendo comunidad. Gracias, Olimpia. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo, Olimpia Santiago, filósofa? En Noema Consultores y pues estamos en Facebook, en Instagram, así nos encuentran como Noema Consultores. Presidenta de Noema Consultores, a usted la puede encontrar, Olimpia Santiago, y si quiere también que toquemos algún tema en específico o inclusive cómo dialogar con nuestros hijos, bueno, la filosofía también nos puede ayudar porque es una herramienta sumamente importante y es básica con la que contamos todos los seres humanos. Como siempre es un gusto, muchísimas gracias. Gracias, Monse.